Capítulo 1. La sombra del poder. ¿Por qué creemos en gobiernos secretos? Nos movemos, día tras día, en un mundo que creemos comprender. Vemos a los políticos en las noticias, escuchamos sus discursos, seguimos las elecciones y observamos cómo se toman decisiones que afectan a millones. Se nos presenta una estructura de poder clara, visible, con nombres y caras que podemos identificar. Pero, ¿y si esa estructura fuera solo una fachada? ¿Y si las verdaderas decisiones, las que realmente moldean nuestro destino colectivo, se tomaran en salones a puerta cerrada, por personas que nunca aparecen en las urnas, por grupos cuyas agendas permanecen ocultas en las sombras? Esta no es una pregunta sacada de una novela de ficción, es la inquietante base de una creencia tan antigua como la civilización misma, la idea de que gobiernos secretos, élites ocultas o poderes invisibles controlan el mundo. Y aunque a menudo se descarta como mera paranoia, esta idea persiste con una fuerza asombrosa, resonando en un rincón profundo de nuestra psique colectiva. Pero, ¿por qué? ¿Por qué la humanidad está tan fascinada, y a veces aterrorizada, por la posibilidad de ser marionetas en un teatro de poder oculto? La respuesta, me temo, no es sencilla, pero está intrínsecamente ligada a nuestra relación histórica con la autoridad. Desde los tiempos de reyes y emperadores, donde las decisiones de vida o muerte se tomaban en cámaras privadas, hasta las cortes palaciegas llenas de intriga y susurros, la noción de que hay fuerzas operando tras el telón ha sido una constante. La historia nos enseña que el poder ama el secreto, a menudo, lo necesita para operar con eficacia, para planificar estrategias militares, para llevar a cabo negociaciones delicadas, sí, para proteger intereses que no siempre son los de la mayoría. Esta opacidad inherente al poder crea un caldo de cultivo natural para la sospecha. Si no vemos todo, ¿qué se nos está ocultando? ¿Quién se beneficia de esa información velada? Pero la creencia en gobiernos secretos va más allá de la simple sospecha hacia lo desconocido. A menudo surge de la necesidad humana de encontrar explicaciones simples para eventos complejos y aterradores. Cuando la economía colapsa, cuando ocurren tragedias a gran escala, cuando el mundo parece sumido en el caos, la idea de que todo es parte de un plan orquestado, por perverso que sea, puede ser psicológicamente más tolerable que aceptar la aleatoriedad, la incompetencia o la incapacidad de nuestras estructuras visibles para controlar los acontecimientos. Atribuir los problemas a un grupo secreto con un plan maestro, aunque malvado, le da un sentido de orden al desorden. Nos permite señalar con el dedo a un culpable, incluso si este culpable vive en la imaginación. Además, la desconfianza hacia las autoridades visibles es un motor poderoso de estas teorías. Los escándalos políticos, las mentiras de los gobiernos expuestas, los casos de corrupción y la sensación generalizada de que ellos, los que están en el poder, no nos representan realmente o no tienen nuestros mejores intereses en mente, alimentan la creencia de que el verdadero poder reside en otra parte, en manos más astutas y mejor escondidas. Cuando la narrativa oficial cojea o se desmorona, la puerta se abre de par en par para explicaciones alternativas, por muy inverosímiles que parezcan a quienes confían en las fuentes tradicionales. En la era digital, esta fascinación por los gobiernos secretos ha encontrado un altavoz sin precedentes. Internet y las redes sociales permiten que cualquier teoría, por marginal que sea, circule a la velocidad de la luz, encuentre a su público y cree comunidades de creyentes. El exceso de información, la dificultad para discernir fuentes fiables y la tendencia de los algoritmos a crear burbujas de información que refuerzan las creencias preexistentes han catapultado la idea de un control secreto desde los márgenes hacia el centro de la conversación en muchos espacios online. De repente, todos podemos ser investigadores que conectan los puntos que los medios o el gobierno nos ocultan. Esta desconfianza, esta búsqueda de una verdad más allá de la superficie, nos lleva a explorar a los candidatos habituales a ese supuesto poder oculto. ¿Son los legendarios Illuminati, esa orden de la Ilustración convertida en símbolo de conspiración global? ¿Son los enigmáticos francmasones, con sus rituales discretos y su extensa red de miembros influyentes? ¿Son las reuniones a puerta cerrada del Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, donde se juntan poderosos líderes mundiales, financieros y empresariales?
O quizás el verdadero poder reside en los complejos militares industriales, en las agencias de inteligencia con presupuestos secretos, o en las vastas y opacas redes de la banca y las finanzas globales. Todas estas son preguntas que resuenan en la mente de quienes sospechan que hay más de lo que se ve. En los próximos capítulos de esta serie, vamos a adentrarnos en el corazón de algunas de estas teorías más prominentes. Las desmantelaremos, exploraremos sus orígenes históricos, analizaremos las afirmaciones que hacen y consideraremos por qué siguen siendo tan increíblemente atractivas para tantas personas. Nuestro objetivo no es validar conspiraciones sin fundamento, sino comprender la naturaleza de la desconfianza en el poder y por qué la idea del control secreto es un reflejo persistente de nuestras propias ansiedades sobre quién, o qué, dirige realmente el mundo. Si la idea de que hilos invisibles manejan el destino de las naciones despierta tu curiosidad, si te atreves a cuestionar la realidad visible y quieres explorar las sombras donde supuestamente se toman las verdaderas decisiones, te invitamos a unirte a esta investigación. Si este primer capítulo te ha hecho reflexionar sobre tu propia relación con el poder y el secreto, si sientes que hay más en juego de lo que nos cuentan, entonces hay algo que puedes hacer ahora mismo para ser parte activa de esta exploración. Dale un me gusta a este vídeo si encuentras valor en cuestionar las narrativas oficiales y explorar estas ideas. Nos ayuda a saber que este contenido resuena contigo. Pero más importante aún, para no perderte los próximos capítulos donde desvelaremos las historias detrás de los Illuminati, Bilderberg y otros candidatos al gobierno mundial, suscríbete a nuestro canal y asegúrate de activar la campanilla de notificaciones. Así, serás el primero en saber cuando publiquemos el siguiente análisis. Finalmente, la riqueza de este tema reside en la diversidad de perspectivas. Deja un comentario abajo compartiendo tus pensamientos iniciales. ¿Qué grupo crees que tiene más poder oculto? ¿Por qué crees que la gente cree en gobiernos secretos? Queremos leer tu opinión y fomentar un debate respetuoso, aunque intenso. Tu interacción impulsa este contenido y lo hace más valioso para todos. Capítulo 2. Los Illuminati, de la historia a la leyenda global. Si hay un nombre que resuena instantáneamente cuando se habla de control secreto y conspiraciones globales, ese es, sin duda alguna, el de los Illuminati. La sola mención evoca imágenes de rituales arcanos, símbolos misteriosos como el ojo que todo lo ve y reuniones clandestinas donde se tejen los hilos del poder mundial. Se les acusa de estar detrás de revoluciones, guerras, crisis económicas e incluso de controlar la industria del entretenimiento y la banca internacional. Pero, ¿quiénes fueron realmente los Illuminati y cómo pasaron de ser una efímera sociedad bávara del siglo XVIII a convertirse en el arquetipo del gobierno secreto global en el siglo XXI? La desconexión entre la historia y la leyenda es asombrosa y revela mucho sobre cómo nacen y se propagan estas narrativas. Históricamente, los Illuminati de Baviera fueron fundados el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt, un profesor de Derecho Canónico en Ingolstadt, Alemania. Weishaupt era un pensador de la Ilustración, influenciado por las ideas de la razón, el anticlericalismo y la reforma social. Su objetivo al crear la orden era, en teoría, difundir las ideas ilustradas, promover la moralidad y la virtud entre una élite intelectual y contrarrestar la influencia del jesuitismo y la superstición. La orden se estructuró de manera jerárquica y secreta, con ritos de iniciación y nombres simbólicos, en parte para proteger a sus miembros de la censura de la Iglesia y el Estado, y en parte imitando a otras sociedades secretas de la época, notablemente la masonería, en la que Weishaupt había intentado infiltrarse y reformar sin éxito. Los miembros iniciales eran principalmente intelectuales, filósofos y figuras de la política y la nobleza. La orden creció relativamente rápido en sus primeros años, expandiéndose por varios estados alemanes y atrayendo a figuras influyentes como el escritor Johann Wolfgang von Goethe. Sin embargo, su existencia fue muy corta. El gobierno bávaro, alarmado por el secretismo de la orden, su retórica anticlerical y los rumores de subversión, la prohibió en 1785. La orden fue disuelta, sus documentos incautados y sus miembros más prominentes fueron perseguidos, exiliados o silenciados. Para finales del siglo XVIII, los Illuminati de Baviera habían dejado de existir como organización. Y sin embargo, su leyenda apenas comenzaba.
Cómo una pequeña y disuelta sociedad del siglo XVIII se transformó en la supuesta fuerza controladora del planeta en la actualidad. La respuesta se encuentra en gran parte en las teorías de conspiración que surgieron casi inmediatamente después de su disolución. Clérigos conservadores y polemistas anti-ilustración comenzaron a acusar a los Illuminati de haber conspirado para derrocar monarquías, socavar la religión y causar la Revolución Francesa. Libros como Memoirs Illustrating the History of Jacobinism de Augustin Barruel, publicado a finales del siglo XVIII, popularizaron la idea de una vasta conspiración que unía a Illuminati, masones y jacobinos, responsables de los tumultuosos eventos de la época. Estas primeras teorías sembraron las semillas de la leyenda global. A medida que pasaron los siglos, la figura de los Illuminati se despegó por completo de su realidad histórica. Se convirtieron en un lienzo en blanco sobre el cual se podían proyectar todo tipo de miedos sobre el poder oculto. Se les atribuyó la creación de Estados Unidos, a pesar de que la orden ya estaba siendo disuelta cuando se fundó la nación, la manipulación de la economía mundial, el control de los medios de comunicación y la planificación de un nuevo orden mundial. Una frase que originalmente tenía significados muy diferentes en contextos políticos y que fue cooptada por las teorías de conspiración. La leyenda moderna de los Illuminati los presenta como una organización que nunca desapareció realmente, sino que simplemente se volvió más clandestina. Se dice que controlan a los líderes mundiales, influencian la cultura popular a través de símbolos ocultos en la música y el cine, y trabajan incansablemente para establecer un gobierno global autoritario. Cualquier evento importante, desde asesinatos políticos hasta desastres naturales o crisis financieras, puede ser reinterpretado por algunos como evidencia de la mano oculta de los Illuminati. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Desde la perspectiva histórica y académica, no existe evidencia creíble de que los Illuminati de Baviera sobrevivieran a su supresión a finales del siglo XVIII. Las organizaciones que hoy en día utilizan el nombre Illuminati son grupos esotéricos modernos sin conexión probada con la orden original, o son simplemente parte de la narrativa de la teoría de conspiración. Las acusaciones de control global carecen de pruebas verificables y a menudo se basan en interpretaciones forzadas de símbolos o eventos. Sin embargo, la leyenda de los Illuminati persiste y prospera. ¿Por qué? Quizás porque representan la encarnación perfecta de nuestros miedos más profundos sobre el poder. Son la élite secreta definitiva, omnisciente y omnipresente, que controla el mundo desde las sombras. Creer en los Illuminati, por infundado que sea, ofrece una explicación simple para un mundo complejo y a menudo injusto. Permite a quienes se sienten impotentes o marginados creer que han descubierto una verdad oculta a las masas, dándoles una sensación de conocimiento privilegiado. La historia de los Illuminati es un caso de estudio fascinante sobre cómo la realidad histórica puede ser eclipsada por una leyenda forjada en la fragua de la desconfianza y el miedo al poder oculto. Pasaron de ser un grupo de intelectuales de la Ilustración que duró menos de una década a convertirse en el villano por excelencia en el vasto y siempre en expansión universo de las teorías de conspiración global. Su persistencia en el imaginario popular, a pesar de la falta de evidencia de su existencia continuada o de su capacidad de control, subraya la poderosa atracción que ejercen las narrativas sobre hilos invisibles que supuestamente manejan nuestro destino. ¿Es esta leyenda un reflejo de una verdad incómoda sobre cómo funciona realmente el poder en el mundo, o es simplemente una proyección de nuestra propia ansiedad y desconfianza? Capítulo 3. La masonería, rituales, secretos y acusaciones de conspiración. Si la leyenda de los Illuminati representa la élite secreta que supuestamente controla el mundo desde las sombras, la masonería a menudo aparece en las teorías de conspiración como su hermana mayor, su precursora o incluso el vehículo a través del cual los Illuminati operan. La masonería es una de las fraternidades más antiguas y extendidas del mundo, con una historia que se remonta a varios siglos. Y precisamente su antigüedad, su carácter global y sus rituales discretos la han convertido en un blanco recurrente de todo tipo de acusaciones, desde la subversión política hasta la adoración de entidades oscuras, por supuesto, el control secreto de los gobiernos y las finanzas mundiales. Pero, ¿qué es realmente la masonería y por qué despierta tantas sospechas y elaboradas teorías de conspiración? La masonería moderna, a menudo conocida como francmasonería,
tiene sus raíces en las cofradías de canteros, constructores de catedrales, de la Edad Media tardía. Estos gremios desarrollaron rituales, contraseñas y signos secretos para identificar a los miembros y proteger los secretos de su oficio. Con el tiempo, estas cofradías comenzaron a aceptar miembros que no eran canteros, conocidos como masones aceptados o especulativos, que estaban interesados en los aspectos filosóficos y simbólicos de la orden. La formación de la Gran Logia de Londres y Westminster en 1717 marca el comienzo de la masonería especulativa organizada tal como la conocemos hoy. Desde sus inicios, la masonería se ha definido como una sociedad fraternal que promueve la moralidad, la ética, la filantropía y el desarrollo personal de sus miembros a través de rituales alegóricos y enseñanzas simbólicas. Sus miembros se reúnen en logias y pasan por una serie de grados que implican juramentos de secreto sobre los rituales y las contraseñas. Los principios fundamentales de la masonería incluyen la creencia en un ser supremo, aunque la interpretación de quién o qué es ese ser varía y no es dogmática, la inmortalidad del alma y la práctica de la caridad y la ayuda mutua. El secretismo de la masonería no se refiere a la existencia de la organización en sí, que es pública y tiene edificios identificables en todo el mundo, sino a sus rituales internos, sus signos de reconocimiento y sus discusiones privadas. Este secretismo, aunque explicado por los masones como una forma de mantener la solemnidad de sus ceremonias y fomentar la confianza entre los miembros, es precisamente lo que siembra la semilla de la sospecha en el público. Lo que no se ve, lo que se oculta deliberadamente, es terreno fértil para la imaginación y la especulación sobre qué secretos realmente se guardan. A lo largo de la historia, muchos hombres influyentes han sido masones, incluyendo reyes, presidentes, varios de los padres fundadores de Estados Unidos, como George Washington y Benjamin Franklin, eran masones, empresarios, filósofos y artistas. La presencia de miembros prominentes en posiciones de poder ha alimentado la idea de que la masonería es una red de influencia secreta que utiliza sus conexiones para promover los intereses de sus miembros o para manipular eventos en beneficio propio. Se les acusa de favorecer a otros masones en política o negocios, creando una red de nepotismo que socava la meritocracia y la transparencia. Las acusaciones contra la masonería han variado según la época y el contexto. En el siglo XVIII, fueron vinculados a los Illuminati y acusados de subversión revolucionaria y antimonárquica. En el siglo XIX y principios del XX, a menudo fueron vistos con sospecha por la Iglesia Católica, que los condenó por su naturaleza secreta y por promover una forma deísta o laica de moralidad que consideraba una amenaza a su propia autoridad. En el siglo XX, en países como la Alemania nazi, fueron perseguidos por supuestos vínculos con el judaísmo y el liberalismo. En las teorías de conspiración contemporáneas, la masonería es a menudo presentada como una organización que busca establecer un nuevo orden mundial bajo su control. Se analizan sus símbolos, como la escuadra y el compás, o la pirámide con el ojo en los billetes de dólar, atribuyéndole significados ocultos que revelarían sus verdaderos y siniestros planes. Se afirma que controlan bancos, gobiernos, sistemas judiciales y medios de comunicación, operando como una élite global que maneja los hilos detrás de la escena. Sin embargo, desde la perspectiva de la mayoría de los historiadores y observadores no involucrados, la realidad de la masonería es mucho más mundana. Es una organización descentralizada, dividida en numerosas grandes logias independientes en todo el mundo, que a menudo tienen diferencias en sus rituales y reglas. Si bien atrae a personas de diversas profesiones, incluyendo algunas influyentes, la idea de que operan como una fuerza monolítica con una agenda secreta global carece de evidencia. Sus actividades públicas suelen centrarse en la filantropía y el trabajo comunitario. La persistencia de las teorías de conspiración sobre la masonería se debe, en gran parte, a su secretismo. En un mundo que valora la transparencia, cualquier organización que mantenga aspectos de su funcionamiento ocultos al público será susceptible a la especulación. Además, la longevidad y el alcance global de la masonería, junto con la prominencia histórica de algunos de sus miembros, la convierten en un personaje ideal para cualquier narrativa sobre un poder oculto que ha estado operando durante siglos. Al final, la masonería real, una fraternidad de hombres, y en algunas ramas, mujeres, que se reúnen para la mejora moral y la filantropía a través de rituales simbólicos,
parece muy diferente de la poderosa y malévola fuerza de control mundial que describen algunas teorías de conspiración. Sin embargo, la brecha entre la realidad y la percepción, alimentada por el secreto y la desconfianza, asegura que la masonería siga siendo un pilar en el vasto y enigmático mundo de las teorías de control secreto. ¿Es su secreto una necesidad histórica y ritual, o es una invitación deliberada a la sospecha que alimenta la idea de un poder en las sombras? Capítulo 4. El Club Bilderberg, las reuniones anuales y las sospechas del mundo. Dejando atrás las antiguas leyendas de los Illuminati y los velos discretos de la masonería, nos adentramos en el siglo XX y llegamos a uno de los protagonistas modernos por excelencia en el teatro de las teorías de conspiración sobre el control mundial, el Club Bilderberg. A diferencia de las sociedades secretas con orígenes que se pierden en el tiempo, el Grupo Bilderberg es un fenómeno relativamente reciente, pero sus reuniones anuales, a puerta cerrada y envueltas en un secretismo absoluto, han generado una cantidad monumental de especulación y desconfianza. Para muchos, estas cumbres de la élite global no son simples encuentros para discutir asuntos de actualidad, sino conciliábulos secretos donde se decide el destino del planeta, manipulando gobiernos y economías desde las sombras. Pero, ¿qué es realmente el Club Bilderberg y por qué su secretismo enciende tantas alarmas? El primer encuentro del Grupo Bilderberg tuvo lugar en 1954, en el Hotel de Bilderberg en Oosterbeek, Países Bajos, de ahí su nombre. Fue iniciativa del príncipe Bernardo de los Países Bajos y del político polaco Józef Ratzinger, quienes buscaban fomentar el diálogo y la comprensión entre Europa Occidental y Norteamérica en un contexto de Guerra Fría y creciente integración europea. La idea era reunir anualmente a un grupo reducido y selecto de figuras influyentes de ambos lados del Atlántico para discutir de forma informal los principales desafíos y tendencias que afectaban al mundo occidental. Lo que distingue a las reuniones de Bilderberg y lo que las ha convertido en un imán para las teorías de conspiración es su estricta confidencialidad. A los asistentes, que suelen ser entre 120 y 150 personas, se les pide que guarden total discreción sobre lo que se discute. No hay comunicados de prensa oficiales al final de la reunión, no se toman actas públicas y la prensa no tiene acceso. Las discusiones se rigen por la regla de Chatham House, que permite a los participantes utilizar la información recibida pero sin revelar la identidad ni la afiliación de quienes la proporcionaron. Los temas de debate suelen ser asuntos globales candentes, política internacional, economía, tecnología, seguridad y otros desafíos geopolíticos. Los asistentes son cuidadosamente seleccionados y provienen de los más altos círculos de poder e influencia, jefes de Estado y de gobierno, ministros clave, directores de grandes bancos y corporaciones multinacionales, líderes de organizaciones internacionales, figuras prominentes de los medios de comunicación y académicos influyentes. La lista de invitados a menudo parece una alineación de los jugadores más importantes en el escenario mundial. Y es precisamente esta concentración de poder visible, reunida en secreto, lo que despierta las más profundas sospechas. Para los teóricos de la conspiración, el secretismo de Bilderberg no es una mera preferencia por la discreción o la informalidad, es una prueba concluyente de que allí se planean acciones que van en contra de los intereses democráticos y de la soberanía nacional. Se les acusa de coordinar políticas económicas globales, de decidir quién será el próximo presidente de una potencia mundial, de orquestar guerras o de manipular mercados financieros. Cada tema de discusión que se filtra, cada nombre en la lista de asistentes, es analizado meticulosamente en busca de pistas sobre la supuesta agenda oculta del grupo. Una de las acusaciones más recurrentes contra Bilderberg es que trabajan activamente para erosionar la soberanía de los Estados-nación y establecer una forma de gobierno mundial, un nuevo orden mundial, controlado por una élite no elegida. Se argumenta que las discusiones informales se traducen posteriormente en políticas coordinadas implementadas por los asistentes una vez que regresan a sus puestos de poder en sus respectivos países o instituciones. Desde la perspectiva de los organizadores y asistentes de Bilderberg, la confidencialidad es esencial para permitir un intercambio de ideas franco y abierto. Argumentan que sin la presión de los medios o la necesidad de mantener posturas públicas, los líderes pueden discutir los problemas globales con mayor honestidad y explorar posibles soluciones de manera más efectiva.
Defienden que el grupo no toma decisiones vinculantes ni formula políticas, es simplemente un foro para el diálogo. Sin embargo, esta explicación rara vez satisface a quienes ven el mundo a través del prisma de la conspiración. La mera idea de que un grupo tan pequeño y poderoso se reúna en secreto para discutir el futuro del mundo es suficiente para generar alarma. La falta de transparencia choca directamente con los ideales democráticos de rendición de cuentas y acceso a la información. Incluso si las reuniones no son un centro de mando global, el potencial de que discusiones privadas entre personas tan poderosas influyan en las políticas públicas es una preocupación legítima para muchos. La persistencia de las teorías de conspiración sobre Bilderberg subraya una desconfianza fundamental en las élites globales y en los procesos políticos que parecen estar cada vez más desconectados de los ciudadanos comunes. En un mundo donde los problemas son cada vez más globales, cambio climático, crisis financieras, pandemias, y las soluciones requieren a menudo la cooperación internacional, la idea de que esa cooperación se coordina en secreto, lejos del escrutinio público, es profundamente inquietante. Bilderberg se convierte así en un símbolo de ese poder global percibido como opaco y potencialmente malévolo. Al final, diferenciar entre una reunión privada de networking de alto nivel con discusiones sensibles y un cónclave secreto para controlar el mundo es el desafío. La ausencia de pruebas directas de una conspiración global dentro de Bilderberg no siempre es suficiente para disipar las sospechas, especialmente cuando el propio grupo elige operar con un nivel de secretismo tan elevado. ¿Es la confidencialidad una necesidad para un diálogo efectivo entre líderes, o es una cubierta deliberada para actividades que no resistirían el escrutinio público? La respuesta, quizás, depende de cuánta confianza estemos dispuestos a depositar en aquellos que, incluso sin una agenda secreta global, ya ejercen un poder inmenso sobre nuestras vidas. Capítulo 5. La Comisión Trilateral. ¿Arquitectos de un nuevo orden? Si el Club Bilderberg genera sospechas por su secretismo, la Comisión Trilateral despierta recelos por su declarado objetivo de fomentar la cooperación entre las élites de Norteamérica, Europa y Asia. Fundada en 1973 por iniciativa de David Rockefeller y Zbigniew Brzezinski, este grupo de debate y reflexión ha sido acusado de ser un motor clave en la construcción de un nuevo orden mundial, trabajando para consolidar el poder en manos de una élite global a expensas de la soberanía nacional y la democracia. Aunque opera de manera más transparente que Bilderberg, la naturaleza de sus miembros y sus informes sobre política global la han colocado firmemente en el radar de quienes creen en un control secreto. Pero, ¿qué es exactamente la Comisión Trilateral y por qué sus actividades generan tantas interpretaciones conspirativas? La Comisión Trilateral fue concebida en un momento de cambios significativos en el panorama geopolítico. Estados Unidos enfrentaba desafíos a su hegemonía, Europa se integraba cada vez más y Japón emergía como una potencia económica mundial. Rockefeller y Brzezinski, entre otros, creían que era esencial una mayor cooperación y coordinación entre estas tres grandes regiones, Norteamérica, Europa Occidental y Japón, formando la tríada, para abordar eficazmente los problemas globales y mantener la estabilidad económica y política del mundo capitalista. El objetivo declarado era y sigue siendo facilitar un mejor entendimiento y cooperación entre estas áreas geográficas a través de la discusión informada de problemas comunes. La membresía de la Comisión Trilateral está compuesta por unos 800 a 1000 distinguidos ciudadanos privados de las tres regiones, incluyendo líderes empresariales, exfuncionarios gubernamentales, académicos, periodistas y líderes sindicales. A diferencia de Bilderberg, donde los asistentes cambian en cada reunión, la membresía de la Trilateral es más estable. Se reúnen regularmente en sesiones plenarias y regionales para discutir informes elaborados por miembros o expertos sobre temas relevantes para las relaciones trilaterales y los desafíos globales. Estos informes a menudo se publican y están disponibles para el público, lo que la diferencia significativamente del secretismo total de Bilderberg. Sin embargo, a pesar de su relativa transparencia en la publicación de informes y la identificación de sus miembros, la Comisión Trilateral ha sido objeto de intensas teorías de conspiración casi desde su fundación. La principal acusación es que no es simplemente un foro de discusión,
sino un grupo de planificación e implementación que busca imponer una forma de gobierno global o, al menos, una gobernanza coordinada a nivel mundial que beneficie a las élites transnacionales y socave la autonomía de las naciones. Zbigniew Brzezinski, quien fue el primer director de la comisión, se convirtió en una figura central en estas teorías, especialmente después de publicar libros como Between Two Ages, America's Role in the Technotronic Era, 1970, donde discutía la creciente interconexión global y la necesidad de nuevas estructuras de gobernanza. Sus ideas, y las de otros miembros influyentes, fueron interpretadas por los teóricos de la conspiración como un plan maestro para desmantelar el Estado-nación y crear un sistema de control global tecnocrático y centralizado. Las acusaciones contra la Comisión Trilateral a menudo se centran en la idea de que sus miembros, al ocupar posiciones de poder en sus respectivos países y sectores, influyen y coordinan políticas a nivel nacional e internacional de acuerdo con la agenda de la Comisión. Se les señala como los impulsores de acuerdos comerciales globales que, según los críticos, benefician a las corporaciones multinacionales a expensas de los trabajadores y el medio ambiente, o de políticas que promueven la migración masiva para debilitar la cohesión nacional. A diferencia de las teorías de conspiración sobre Bilderberg, que a menudo se centran en lo que pasa en sus reuniones secretas, las teorías sobre la trilateral a menudo se basan en el análisis de sus propios informes y las declaraciones públicas de sus miembros. Los teóricos toman frases, conceptos como interdependencia o gobernanza global, y los interpretan como códigos o pruebas de un plan para subyugar al mundo. Se argumenta que la publicación de informes es una forma de programación predictiva o de hacer que la gente se acostumbre gradualmente a la idea de perder soberanía. Desde la perspectiva de la propia Comisión y la mayoría de los analistas políticos, la Comisión Trilateral es simplemente un think tank o un foro de discusión que facilita el intercambio de ideas entre personas influyentes. Argumentan que sus informes son análisis y recomendaciones, no dictados, y que no tienen el poder para imponer políticas a ningún gobierno. Señalan que sus miembros tienen una amplia variedad de opiniones y no actúan como un bloque monolítico. Sin embargo, la concentración de tanto poder e influencia en un solo grupo, incluso uno que publica sus informes, sigue siendo una fuente de preocupación para quienes desconfían de las élites globales. La idea de que líderes del mundo empresarial y político se reúnan regularmente para discutir y proponer soluciones a problemas globales sin la participación democrática directa del público es, para muchos, una forma de gobierno en la sombra, incluso si no es estrictamente secreta. La falta de un mecanismo claro de rendición de cuentas para un grupo con tanta influencia potencial alimenta la desconfianza. La persistencia de las teorías de conspiración sobre la Comisión Trilateral se debe, en parte, a su asociación con figuras como David Rockefeller, un nombre sinónimo de riqueza y poder, y a su enfoque explícito en la cooperación transnacional y la gobernanza global, términos que en el léxico de las teorías de conspiración son sinónimos de la erosión de la soberanía nacional. Aunque la Comisión no es una sociedad secreta en el sentido tradicional, su papel como foro de élites que discuten el futuro del mundo es suficiente para que muchos la perciban como una fuerza que opera por encima de los procesos democráticos visibles. ¿Es la Comisión Trilateral un valioso foro para el diálogo global necesario en un mundo interconectado, o es un arquitecto silencioso y peligroso de un nuevo orden que pocos han elegido? La respuesta, como siempre en el mundo de las teorías de conspiración, depende de cuán dispuesto estés a creer que las estructuras de poder visibles son solo la punta del iceberg. Capítulo 6. Sociedades de élite en la universidad, viveros de poder oculto. Hemos explorado grupos como los Illuminati, la masonería y el Club Bilderberg, organizaciones que operan en las altas esferas del poder político y económico. Pero, ¿y si las raíces de ese supuesto control secreto se plantaran mucho antes, en los pasillos de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo? La idea de que ciertas sociedades de élite dentro de universidades de renombre no son simples clubes estudiantiles con rituales extraños, sino viveros donde se forjan las conexiones y lealtades de futuros miembros de un gobierno secreto global, es una teoría persistente que añade una capa más al enigma del poder oculto. ¿Son estas fraternidades exclusivas meros clubs de networking para privilegiados, o son realmente centros de reclutamiento para una élite que aspira a controlar el mundo?
El fenómeno de las sociedades secretas o semisecretas en las universidades es particularmente prominente en Estados Unidos, donde instituciones como Yale, Harvard o Princeton albergan grupos con nombres crípticos y una historia de miembros influyentes. Quizás la más famosa, y la que más a menudo aparece en las teorías de conspiración, es Skull and Bones, Calavera y Huesos, de la Universidad de Yale, fundada en 1832. Otras sociedades similares incluyen Scroll and Key, Pergamino y Llave, en Yale, o Porcelain Club en Harvard. Lo que distingue a estas sociedades no es solo su antigüedad o su exclusividad, sino el secretismo que rodea sus actividades, crucialmente, la prominencia que muchos de sus miembros alcanzan en la vida pública. La membresía suele ser muy limitada, a menudo seleccionada en el último año de estudios, y se mantiene en gran medida en secreto durante y después de la universidad. Sus locales, conocidos como tumbas en el caso de Skull and Bones, son edificios imponentes y discretos que no se abren al público, alimentando la intriga sobre lo que ocurre en su interior. La lista de exmiembros de Skull and Bones es notablemente larga e incluye a presidentes de Estados Unidos, como George H. W. Bush y George W. Bush, jueces de la Corte Suprema, senadores, directores de agencias de inteligencia y líderes empresariales de vasto poder. Esta concentración de individuos que han llegado a ocupar las posiciones más altas en la política, las finanzas y otras áreas de influencia es el principal combustible para las teorías de conspiración. La teoría sostiene que estas sociedades universitarias no son solo redes de exalumnos, sino que funcionan como campos de entrenamiento y sistemas de reclutamiento para la élite que supuestamente controla el mundo. Se argumenta que los rituales secretos, los juramentos y las experiencias compartidas crean lazos de lealtad inquebrantables que trascienden las lealtades políticas o profesionales. Una vez que un miembro asciende a una posición de poder, se dice que utiliza su influencia para favorecer a otros Bonesmen, miembros de Skull and Bones, o para avanzar una agenda secreta acordada dentro de la sociedad. Se les acusa de ser el primer escalón en una jerarquía de sociedades secretas que se extienden hasta los niveles más altos del poder global, conectando a sus miembros con grupos como la masonería, el Club Bilderberg o la Comisión Trilateral. La idea es que estas sociedades universitarias identifican y reclutan a los individuos más prometedores de las clases privilegiadas, los someten a un proceso de adoctrinamiento y vinculación, y luego utilizan su red para catapultarlos a posiciones desde las cuales pueden influir o controlar instituciones clave. Los críticos de estas teorías señalan que el hecho de que personas de élite se conozcan y mantengan contacto después de la universidad no es sorprendente ni inherentemente siniestro. Argumentan que el éxito de los miembros de estas sociedades se debe más a sus antecedentes privilegiados, su inteligencia y sus propias ambiciones que a una conspiración orquestada dentro de la sociedad. Si bien las redes de exalumnos son sin duda valiosas para avanzar en una carrera, no hay evidencia creíble de que estas sociedades funcionen como centrales de mando para el control global. Sin embargo, el secretismo que rodea a estas organizaciones y la notoriedad de algunos de sus miembros más influyentes, a menudo contrasta con la transparencia que se espera de quienes ocupan cargos públicos. La idea de que existen vínculos poderosos formados en secreto en los años de formación universitaria alimenta la desconfianza sobre si los líderes sirven al público o a una fraternidad oculta. El misterio que rodea sus rituales y sus discusiones internas deja un amplio espacio para la especulación sobre cuáles podrían ser sus verdaderos objetivos y lealtades. La persistencia de las teorías de conspiración sobre las sociedades de élite universitarias refleja una ansiedad más amplia sobre la meritocracia y el acceso al poder en sociedades que se precian de ser democráticas pero donde las redes de élite y el capital social a menudo parecen más determinantes que el mérito individual. La idea de que el camino hacia el poder está pavimentado por la pertenencia a clubs secretos en universidades exclusivas es profundamente frustrante para quienes se sienten excluidos de esas redes. Al final, ¿son estas sociedades viveros de futuros gobernantes secretos o simplemente clubs de networking para la clase alta con una afición por el ritualismo y el secretismo? La respuesta, como suele ocurrir en este terreno, es turbia. La falta de pruebas concretas de una conspiración de control mundial no disipa la inquietud que genera la concentración de poder e influencia en grupos cerrados y opacos. Las sociedades de élite universitaria seguirán siendo,
probablemente un eslabón en la cadena de sospechas sobre quién o qué moldea realmente nuestro mundo, alimentando la pregunta de si el camino hacia la cima pasa por un juramento secreto hecho en los años de juventud. Capítulo 7. Agencias de inteligencia y operaciones encubiertas, ¿la realidad del control? Hemos explorado sociedades discretas y clubes de élite, envueltos en capas de secretismo y ritual. Pero, ¿y si la verdadera sombra del poder, el núcleo operativo de ese supuesto gobierno secreto global, se encontrara dentro de las propias estructuras del Estado, específicamente en las agencias de inteligencia? Estas organizaciones, por su propia naturaleza, operan en la clandestinidad, manejando información clasificada y llevando a cabo acciones que nunca ven la luz pública. Sus presupuestos son secretos, sus métodos a menudo implacables y su lealtad, en teoría, al Estado, pero en el oscuro rincón de las teorías de conspiración, son vistas como los verdaderos titiriteros, los ejecutores de agendas ocultas que trascienden la voluntad de los líderes electos. ¿Es la naturaleza secreta de las agencias de inteligencia una necesidad para la seguridad nacional, o es una tapadera perfecta para ejercer un control que escapa a cualquier supervisión democrática? Las agencias de inteligencia, como la CIA en Estados Unidos, el MI6 en el Reino Unido, el FSB en Rusia o el Mossad en Israel, existen con el propósito declarado de proteger los intereses nacionales. Su labor principal es recopilar y analizar información sobre amenazas extranjeras y, a veces, internas, para asesorar a los responsables políticos y anticipar peligros. Una parte fundamental de su efectividad depende de su capacidad para operar en secreto, protegiendo sus fuentes, sus métodos y sus operaciones de adversarios. Este secretismo es, en teoría, funcional y necesario para llevar a cabo su misión. Sin embargo, la historia real de estas agencias está salpicada de operaciones encubiertas que han ido mucho más allá de la simple recopilación de información. Han estado involucradas en golpes de Estado, desestabilización de gobiernos extranjeros, operaciones de propaganda, vigilancia masiva de ciudadanos e incluso experimentos cuestionables sobre el control mental, como el infame proyecto MKUltra de la CIA. Casos documentados como el Irán-Contra, donde se desviaron fondos de la venta de armas para financiar fuerzas rebeldes, o aspectos del escándalo Watergate, que revelaron el uso de agencias gubernamentales con fines políticos, muestran que estas organizaciones pueden operar en zonas grises o directamente ilegales, al margen del conocimiento público y, a veces, de la ley. Son precisamente estas operaciones encubiertas, las que por definición no se revelan o solo salen a la luz años después a través de filtraciones o desclasificaciones parciales, las que proporcionan un terreno increíblemente fértil para las teorías de conspiración. Si las agencias de inteligencia son capaces de influir en elecciones extranjeras, derrocar gobiernos o llevar a cabo vigilancia masiva sin el conocimiento pleno del público o incluso de gran parte del gobierno visible, ¿qué otras actividades secretas podrían estar realizando? La lógica conspirativa postula que si han hecho esto, podrían estar haciendo cualquier cosa, incluyendo servir a una agenda que no es la del presidente de turno, sino la de ese supuesto gobierno secreto global o Estado profundo. La línea entre una operación encubierta legítima, aunque moralmente cuestionable para algunos, llevada a cabo en nombre de la seguridad nacional, y una actividad secreta que sirve a los intereses de una élite oculta o de una agenda antidemocrática, es difusa y difícil de probar. La propia existencia de actividades secretas, por necesarias que se argumenten, crea un vacío de información que la especulación se apresura a llenar. Cada vez que se revela una operación secreta del pasado, por impactante que sea, refuerza la idea para los teóricos de la conspiración de que, si supimos de esta, ¿cuántas más hay de las que nunca nos enteraremos? Las teorías sobre el control ejercido por las agencias de inteligencia a menudo sugieren que la lealtad de sus miembros de alto rango no es hacia la Constitución o el pueblo, sino hacia una red de élite transnacional o hacia sus propias agendas institucionales. Se les acusa de manipular líderes políticos, de fabricar inteligencia para justificar guerras o de suprimir información que podría alterar el orden establecido. En esta visión, el director de una agencia de inteligencia podría ser un miembro más importante del gobierno secreto que un ministro o incluso un jefe de Estado. La realidad es que las agencias de inteligencia son organizaciones complejas y burocráticas, sujetas
al menos formalmente, a cierta supervisión gubernamental y, en democracias, a escrutinio legislativo, aunque este a menudo sea limitado y post facto. Sus acciones están influenciadas por una multitud de factores, incluyendo objetivos políticos del momento, rivalidades interagenciales y la propia cultura institucional. Atribuirles un control monolítico y secreto de los eventos mundiales a menudo simplifica en exceso la naturaleza desordenada de la política real y la toma de decisiones gubernamentales. Sin embargo, la justificación del secreto por motivos de seguridad nacional, por muy válida que sea en principio, siempre contendrá la tensión con los ideales democráticos de transparencia y rendición de cuentas. La posibilidad de que el secreto sea explotado para fines menos nobles que la protección del Estado es una preocupación genuina que la historia nos ha enseñado a no descartar por completo. Las agencias de inteligencia operan en un espacio donde la información es poder, y ese poder, al estar oculto, inevitablemente generará sospechas sobre quien lo ejerce y con qué propósito real. La persistencia de las teorías que colocan a las agencias de inteligencia en el centro de un gobierno secreto subraya nuestra ansiedad sobre el poder oculto en la era moderna. En un mundo donde la información es una mercancía invaluable y a menudo manipulada, la idea de que hay organizaciones cuya existencia misma se basa en controlar el flujo de esa información y actuar sin nuestro conocimiento es profundamente inquietante. ¿Son estas agencias guardianes necesarios en un mundo peligroso, o son la encarnación real de ese poder en la sombra que tememos, operando más allá del alcance de la democracia visible y sirviendo a amos desconocidos? La delgada línea entre la seguridad y el control, el secreto necesario y el secreto peligroso, es donde las teorías de conspiración sobre las agencias de inteligencia encuentran su oxígeno. Capítulo 8. El complejo militar industrial, una advertencia sobre el poder en la sombra. Hemos analizado grupos que operan fuera de la estructura formal del gobierno, como sociedades secretas o clubes de élite, y agencias de inteligencia cuya naturaleza es inherentemente secreta. Pero, ¿y si uno de los poderes más significativos que opera en la sombra, o al menos con una influencia desproporcionada que escapa al control democrático pleno, fuera una entidad que está, paradójicamente, integrada dentro del propio Estado y la economía? Esta es la inquietante idea detrás del concepto del complejo militar industrial, una advertencia que llegó nada menos que de un héroe de guerra y presidente de Estados Unidos, Dwight D. Eisenhower, en su discurso de despedida a la nación en 1961. Sus palabras, pronunciadas por un hombre que conocía el poder militar quizás mejor que nadie, resonaron entonces y siguen siendo un pilar fundamental en muchas teorías sobre cómo se ejerce el poder real en el mundo. Eisenhower, un general de 5 estrellas que había comandado las fuerzas aliadas en Europa durante la Segunda Guerra Mundial y luego sirvió 2 mandatos como presidente, no era ajeno al poder y la necesidad de un fuerte aparato de defensa. Sin embargo, al dejar el cargo, sintió la obligación de alertar a sus conciudadanos sobre una amenaza potencial a sus libertades democráticas. Describió la conjunción de un inmenso establecimiento militar y una gran industria armamentística que había surgido de las necesidades de la Guerra Fría. Advirtió que la influencia total económica, política, incluso espiritual de este complejo se sentía en cada ciudad, cada capital estatal, cada oficina del gobierno federal. Crucialmente, advirtió sobre la adquisición de influencia injustificada, buscada o no buscada, por el complejo militar industrial. Y fue aún más allá, señalando el peligro de que el potencial para el ascenso desastroso de un poder fuera de lugar exista y persista. ¿Qué implica exactamente este complejo militar industrial? En esencia, se refiere a la estrecha relación y la interdependencia entre las fuerzas armadas de un país, los fabricantes de armas y contratistas de defensa que proveen equipos y servicios, y los políticos y burócratas gubernamentales que toman las decisiones sobre gasto militar y política exterior. Es una alianza poderosa donde los intereses de cada parte se refuerzan mutuamente, el ejército necesita equipamiento, las empresas quieren venderlo, y los políticos reciben contribuciones de campaña y apoyan la industria en sus distritos, a menudo justificando el gasto en nombre de la seguridad nacional. La inmensa cantidad de dinero que mueve este complejo es asombrosa. Los presupuestos de defensa de las grandes potencias son gigantescos, y una gran parte de ese dinero fluye hacia un número relativamente pequeño de contratistas de defensa masivos.
Estas corporaciones invierten millones en lobby para influir en las decisiones del Congreso y del gobierno, asegurando que se sigan comprando sus productos y servicios. La puerta giratoria entre el gobierno y la industria es bien conocida. Funcionarios del Departamento de Defensa o políticos que deciden sobre contratos militares a menudo terminan trabajando para las mismas empresas de defensa después de dejar el servicio público. Para los teóricos de la conspiración, y para muchos críticos del sistema político sin ser necesariamente teóricos de la conspiración, esta influencia masiva del complejo militar industrial va más allá del lobby legítimo y representa una forma de control en la sombra. Se argumenta que el complejo tiene un interés financiero directo en la existencia de conflictos o, al menos, en un estado perpetuo de tensión y miedo que justifique altos niveles de gasto militar. Acusan al complejo de presionar para la intervención militar en el extranjero, de prolongar guerras innecesariamente o de oponerse a soluciones diplomáticas porque la paz amenaza sus ganancias. En esta visión, la política exterior de una nación no se decide en función de sus mejores intereses o los de sus ciudadanos, sino en función de lo que es rentable para los fabricantes de armas y sus aliados en el gobierno. La opacidad que rodea muchos contratos de defensa, los programas de armamento clasificados y las operaciones militares secretas se suma a la percepción de un poder que opera sin transparencia y sin una rendición de cuentas adecuada al público. La justificación constante del secreto en nombre de la seguridad nacional puede, para algunos, ser una excusa conveniente para ocultar la influencia indebida y las agendas que benefician al complejo por encima del bien común. La advertencia de Eisenhower fue profética en el sentido de que el complejo militar industrial ha crecido exponencialmente desde 1961. Su influencia en la economía y la política de países como Estados Unidos es innegable y es objeto de estudio académico y debate público. Sin embargo, la línea divisoria entre esta influencia real y la idea de un control secreto que dicta eventos globales es donde las teorías de conspiración se separan del análisis político más convencional. Si bien es plausible y está documentado que el complejo presiona para favorecer sus intereses y puede influir en la política, afirmar que orquesta guerras a nivel global o controla gobiernos enteros para ese fin es un salto que requiere evidencia sustancial que rara vez se presenta. No obstante, la advertencia de Eisenhower sigue resonando porque toca una fibra sensible: el miedo a que fuerzas poderosas y bien financiadas dentro de nuestro propio sistema puedan manipular las decisiones gubernamentales para su propio beneficio, incluso si esas decisiones van en detrimento de la paz y la prosperidad general. El complejo militar industrial, con su poder económico, su lobby implacable y su conexión inherente con el secreto de la defensa nacional, encarna para muchos la idea de un poder que opera fuera del control visible, una sombra proyectada por la propia estructura del Estado que, según temen algunos, podría estar dirigiendo el espectáculo desde bambalinas. ¿Fue la advertencia de Eisenhower un simple llamado a la vigilancia democrática, o fue el reconocimiento, por parte de un iniciado, de una fuerza en la sombra que ya en su tiempo ejercía un control desproporcionado y peligroso sobre la nación? Capítulo 9. Banca y finanzas globales. ¿Los verdaderos hilos del poder? Hemos diseccionado la sombra de organizaciones discretas, la opacidad calculada de las agencias de inteligencia y la influencia documentada del complejo militar industrial. Pero si todas estas son piezas en el tablero del control mundial secreto, ¿quién mueve realmente las piezas? Para un segmento significativo de teóricos de la conspiración, la respuesta no reside en rituales antiguos o en arsenales militares, sino en los fríos y calculadores pasillos del poder financiero global. La banca internacional, los grandes fondos de inversión, las instituciones financieras supranacionales y las familias dinásticas de banqueros son señalados como los verdaderos amos del universo, los que tiran de los hilos económicos que, en última instancia, dictan la política. Deciden el destino de las naciones y mantienen a la población bajo un yugo de deuda y dependencia. ¿Es el sistema financiero global simplemente el motor de la economía moderna, o es una herramienta de control diseñada para consolidar el poder en manos de una élite bancaria oculta? La realidad innegable es que el poder financiero es inmenso. Las decisiones tomadas por bancos centrales como la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo, por instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o por los directores de los grandes bancos de inversión y fondos de cobertura, tienen repercusiones que se sienten en todo el planeta.
Pueden influir en las tasas de interés, en el flujo de capitales, en el valor de las monedas y, en última instancia, en la estabilidad económica y social de países enteros. Las crisis financieras, como la de 2008, demostraron cuán interconectado y vulnerable es el sistema y cuánto poder tienen quienes lo manejan para afectar la vida de la gente común. La complejidad intrínseca del mundo financiero moderno, con sus derivados, sus algoritmos de alta frecuencia y sus mercados opacos, sumada a la jerga especializada que lo rodea, lo hace impenetrable para la mayoría de las personas. Esta falta de transparencia y comprensión pública crea un terreno ideal para la especulación y la sospecha. Lo que no se entiende completamente es fácil de atribuir a motivos ocultos y maliciosos. Si los mercados suben o bajan de forma inexplicable, si una crisis estalla aparentemente de la nada, si la riqueza parece concentrarse cada vez más en pocas manos, ¿quién está detrás? La respuesta conspirativa a menudo apunta al poder financiero. Las teorías de conspiración centradas en el control financiero son variadas, pero a menudo comparten la idea de que un pequeño grupo de banqueros o familias ha estado trabajando durante siglos para establecer un control monetario global. Se les acusa de orquestar guerras para financiar ambos bandos y beneficiarse de la deuda, de crear crisis económicas para comprar activos a precios reducidos, de controlar a los políticos a través de donaciones y la promesa de futuros empleos lucrativos, y de manipular los sistemas monetarios para esclavizar a las poblaciones mediante la deuda pública y privada. Figuras y familias históricas como los Rothschild son a menudo señaladas como los arquitectos originales de este supuesto control financiero global. Se les atribuye una riqueza y una influencia descomunales que les permitirían manipular gobiernos y mercados desde hace generaciones. Instituciones como la Reserva Federal, que es un banco central con una estructura parcialmente privada en Estados Unidos, son vistas no como guardianes de la estabilidad monetaria, sino como instrumentos de banqueros privados para controlar la emisión de dinero y endeudar al gobierno. El Banco de Pagos Internacionales, BIS, por sus siglas en inglés, a menudo llamado el Banco Central de los Bancos Centrales, con sede en Basilea, Suiza, es visto por algunos como la cúspide de esta estructura de control, el lugar donde se reúnen los verdaderos amos del dinero para coordinar sus planes globales lejos del escrutinio. La narrativa conspirativa sugiere que estos banqueros globales no buscan solo la riqueza, aunque eso es parte de ello, sino un control total sobre el mundo a través del poder económico. Un gobierno mundial no necesitaría ejércitos para someter a las poblaciones si puede controlarlas mediante la manipulación de la moneda, el crédito y la deuda. La idea es que quien controla el dinero de una nación, controla la nación. Y quien controla el dinero del mundo, controla el mundo. La realidad es que el sistema financiero global es innegablemente poderoso y, a menudo, opera con una opacidad que puede ser preocupante. La influencia del lobby financiero en la política es un hecho bien documentado. Las crisis financieras han expuesto fallos sistémicos y, en ocasiones, comportamientos poco éticos o ilegales por parte de algunas instituciones. Sin embargo, afirmar que todo esto es parte de un plan coordinado y malévolo por parte de un pequeño grupo de banqueros para controlar el mundo es una afirmación que requiere pruebas significativas y que a menudo simplifica en exceso la naturaleza fragmentada y a menudo caótica del propio sistema financiero global, donde diferentes actores compiten entre sí y tienen intereses diversos. La persistencia de las teorías de conspiración sobre el control financiero global se nutre de varios factores. La desconexión que sienten muchas personas de un sistema económico que les parece incomprensible y manipulado en su contra. La frustración ante la desigualdad económica creciente y la sensación de que las reglas están amañadas para beneficiar a unos pocos. Y la larga historia del antisemitismo, que durante siglos ha utilizado estereotipos sobre los banqueros judíos para alimentar narrativas conspirativas sobre el control mundial. En la era de las crisis económicas recurrentes y la creciente brecha entre ricos y pobres, la idea de que el poder financiero es el verdadero gobierno en la sombra es una explicación atractiva para muchos que buscan entender por qué el mundo funciona como funciona. ¿Es el sistema financiero global una red compleja e interconectada, operando con sus propias lógicas, y a veces, fallando con consecuencias devastadoras, o es la herramienta maestra de un pequeño grupo de élites que controlan el destino de miles de millones desde las oficinas discretas de los grandes bancos y las instituciones financieras internacionales?
La distinción entre la influencia económica real y el control conspirativo es crucial, pero en el torbellino de la desconfianza, la línea a menudo se difumina, dejando a la banca y las finanzas globales como uno de los sospechosos principales en la búsqueda del supuesto gobierno secreto mundial. Capítulo 10. Los medios y la narrativa, ¿moldean la realidad o la ocultan? Hemos investigado las sombras que supuestamente se ciernen sobre las finanzas y la industria militar, pero ¿de qué serviría todo ese poder si la élite secreta no pudiera controlar lo que piensas, lo que crees y lo que percibes como realidad? Para muchos que sospechan de un gobierno oculto, el arma más poderosa en su arsenal no son las bombas ni las bóvedas llenas de oro, sino algo mucho más sutil y omnipresente: los medios de comunicación. La teoría es simple y escalofriante. Los principales medios de comunicación tradicionales, televisión, periódicos, radio, e incluso las grandes plataformas digitales no son fuentes independientes de información, sino herramientas controladas por ese mismo poder en la sombra para manipular la narrativa pública, moldear la opinión de las masas y mantener a la población desinformada o distraída de lo que realmente está sucediendo. ¿Son los medios simplemente negocios que reflejan sesgos o son engranajes conscientes en una máquina de control mental a escala global? Es innegable que los medios de comunicación, en todas sus formas, ejercen una influencia colosal en la sociedad. Deciden qué noticias se cubren y cuáles no, cómo se enmarcan las historias, a quién se da voz y a quién se silencia. Esta capacidad para seleccionar, filtrar y presentar información les otorga un poder significativo en la formación de la opinión pública y la agenda política. En democracias que dependen de un electorado informado, el papel de los medios es crucial, y su integridad es, o debería ser, una preocupación constante. Las teorías de conspiración a menudo señalan la concentración de la propiedad de los medios como prueba de control. Un número cada vez menor de grandes corporaciones posee la vasta mayoría de los periódicos, cadenas de televisión y estaciones de radio. Para los teóricos, esto no es simplemente una tendencia económica hacia la consolidación, sino un plan deliberado para centralizar el control de la información en pocas manos, esas manos pertenecientes o sirviendo a la élite secreta. Se argumenta que estos conglomerados mediáticos no buscan informar, sino promover una agenda específica que beneficie a sus dueños y a los intereses del poder oculto. Las acusaciones contra los medios mainstream son variadas y vehementes. Se les acusa de censurar información que desafía la narrativa oficial o expone verdades incómodas sobre el poder. Se les señala por promover propaganda gubernamental o corporativa bajo la apariencia de noticias objetivas. Se argumenta que sesgan deliberadamente las historias para favorecer a ciertos políticos o ideologías, o para demonizar a los oponentes del sistema. Incluso se les acusa de crear noticias falsas a gran escala para manipular eventos o desorientar al público. En esta visión, los periodistas y editores no son buscadores de la verdad, sino peones o cómplices conscientes en un vasto esquema de manipulación. La idea es que los medios controlados por el gobierno secreto deciden qué problemas son importantes, cómo debemos reaccionar ante ellos y qué soluciones son aceptables. Utilizan técnicas de psicología de masas y propaganda sutil para moldear nuestras percepciones del mundo, hacernos aceptar guerras, políticas económicas injustas o la erosión de nuestras libertades, todo ello sin que nos demos cuenta de que estamos siendo manipulados. La televisión, en particular, es vista por algunos como una herramienta de control mental a gran escala, que adormece a las masas con entretenimiento frívolo y mensajes subliminales. La emergencia de Internet y las redes sociales, que inicialmente prometieron democratizar la información y romper el monopolio de los medios tradicionales, ha añadido una nueva capa a esta teoría. Si bien permitieron la difusión de perspectivas alternativas, también se han convertido en plataformas donde la desinformación y las teorías de conspiración pueden viralizarse sin control. Y cuando las grandes plataformas tecnológicas implementan políticas para combatir la desinformación, lo que ellos definen como tal, los teóricos de la conspiración lo interpretan como una prueba más del control, una censura coordinada por la misma élite que controla los medios tradicionales. La realidad, por supuesto, es más compleja que una simple conspiración de control mental. Los medios de comunicación operan dentro de un sistema de mercado, sujetos a presiones comerciales, intereses de los anunciantes y la necesidad de atraer audiencias. El sesgo mediático es una realidad documentada,
influenciado por la ideología de los propietarios, la línea editorial del medio y las propias perspectivas de los periodistas. La búsqueda del clickbait y la viralidad en la era digital a menudo prioriza la velocidad y la espectacularidad sobre la precisión. Sin embargo, hay una diferencia crucial entre estos problemas reales: sesgo, intereses corporativos, búsqueda de beneficios, y una conspiración orquestada por un gobierno secreto global para controlar deliberadamente la mente de las personas. A pesar de la falta de pruebas directas de que un pequeño grupo de élites controle todos los medios principales con una agenda secreta unificada, la teoría persiste. ¿Por qué? Porque resuena con la desconfianza que muchos sienten hacia las fuentes de información que les parecen sesgadas, incompletas o que no reflejan su propia experiencia del mundo. En una época de fake news y profunda polarización política, la idea de que ellos controlan los medios es una explicación simple para por qué el otro lado cree lo que cree y por qué la verdad parece tan difícil de encontrar. El debate sobre el papel de los medios en la sociedad es vital y necesario. Cuestionar la objetividad, analizar el sesgo y buscar una variedad de fuentes son hábitos saludables en un entorno mediático complejo. Pero la teoría de que todos los medios principales son una herramienta de control por parte de un gobierno secreto global a menudo lleva al rechazo total de cualquier información proveniente de fuentes establecidas, dejando a los individuos vulnerables a la desinformación de otras fuentes no verificadas. Son los medios espejos imperfectos de la realidad, distorsionados por intereses y sesgos, o son pantallas deliberadamente manipuladas por fuerzas ocultas para mantenernos ciegos a la verdad del poder. La respuesta a esta pregunta no solo define nuestra relación con las noticias, sino también nuestra visión de quién, o qué, está realmente al mando. Capítulo 11. El Estado profundo, la teoría moderna del control gubernamental. Hemos viajado desde los salones secretos de la Ilustración hasta las salas de juntas financieras y los centros de control de los medios de comunicación, explorando las diversas caras que las teorías de conspiración atribuyen al supuesto gobierno secreto global. Pero en el siglo XXI, una variante particularmente persistente y adaptada a la política moderna ha ganado una atracción considerable: la idea del Estado profundo. A diferencia de las teorías que señalan a grupos completamente externos al gobierno formal, la teoría del Estado profundo sugiere que el verdadero control no reside fuera, sino dentro de las propias estructuras del Estado, una red oculta de individuos incrustados en la burocracia, la inteligencia y las fuerzas armadas que operan con agendas propias, a menudo en oposición a los líderes electos y la voluntad popular. ¿Es el Estado profundo una realidad preocupante de la burocracia no controlada, o es la última manifestación de nuestra eterna desconfianza hacia quienes ostentan el poder, magnificada por la polarización política moderna? El término Estado profundo tiene sus orígenes en países como Turquía, donde se refería a una supuesta red clandestina dentro del Estado que operaba al margen de la ley y la supervisión democrática, a menudo vinculada a los militares y los servicios de seguridad. Sin embargo, en años recientes, el término ha sido popularizado en el discurso político de otros países, particularmente en Estados Unidos, para describir una supuesta conspiración dentro del gobierno federal que busca socavar o controlar la administración de turno. Según esta teoría moderna, el Estado profundo está compuesto por funcionarios de carrera de agencias de inteligencia, militares de alto rango, diplomáticos, burócratas de diversas ramas del gobierno e incluso elementos del poder judicial. A diferencia de los políticos electos que vienen y van, estos individuos supuestamente permanecen en sus puestos durante décadas, acumulando conocimiento institucional y conexiones que les permiten ejercer una influencia desproporcionada. Su lealtad no estaría con el presidente o el partido gobernante, sino con sus propias agendas institucionales, ideológicas o con intereses externos, a menudo vinculados a los grupos de élite o financieros que hemos discutido anteriormente. La supuesta meta del Estado profundo es doble: por un lado, mantener el statu quo, impidiendo cambios significativos que puedan amenazar sus intereses o los de sus aliados poderosos; por otro, impulsar activamente sus propias agendas, que pueden incluir políticas de seguridad nacional agresivas, acuerdos comerciales específicos o una dirección particular en política exterior, independientemente de lo que haya prometido el gobierno electo.
Se les acusa de filtrar información selectivamente para desacreditar o dañar a sus oponentes políticos, de sabotear iniciativas que no les gustan desde dentro de la burocracia, y de utilizar su conocimiento y conexiones para manipular eventos desde las sombras del aparato estatal. Lo que da a la teoría del Estado profundo una aparente pátina de plausibilidad es que se basa, en parte, en realidades y tensiones existentes dentro de cualquier gobierno grande y complejo. La burocracia a menudo se mueve lentamente y puede resistirse al cambio. Existen tensiones reales entre los funcionarios de carrera que han pasado años en un campo y los nombramientos políticos que llegan con nuevas direcciones. Las filtraciones de información ocurren, a menudo por motivos políticos o ideológicos. Los grupos de interés, lobbies, de la industria o de otros sectores sin duda ejercen una influencia significativa en la formulación de políticas. El complejo militar industrial tiene intereses propios que no siempre coinciden con los intereses públicos. Todos estos son elementos reales de cómo funciona el poder en la práctica. Sin embargo, la teoría del Estado profundo va mucho más allá de reconocer estas realidades. Postula la existencia de una red coordinada, secreta y malévola dentro del gobierno que actúa con una voluntad unificada para controlar el Estado. Sugiere que las resistencias burocráticas son sabotajes deliberados, que las filtraciones son parte de una campaña coordinada para derrocar al gobierno legítimo, y que las diferencias políticas son en realidad una lucha entre un líder electo que intenta servir al pueblo y una cábala secreta que intenta mantenerlo cautivo. La evidencia que se presenta a menudo es circunstancial, basada en interpretaciones sesgadas de eventos o en la atribución de motivos siniestros a acciones gubernamentales rutinarias. La popularidad del concepto de Estado profundo ha coincidido con periodos de alta polarización política y desconfianza generalizada hacia las instituciones. Para quienes desconfían del gobierno o sienten que el sistema está amañado, la idea de un Estado profundo ofrece una explicación conveniente de por qué las cosas no funcionan como deberían o por qué ciertas políticas impopulares persisten a pesar del cambio de gobierno. Permite externalizar la culpa y presentar a los líderes que uno apoya como víctimas de fuerzas ocultas, luchando valientemente contra un enemigo invisible y poderoso. Sin embargo, esta teoría también presenta peligros significativos. Al pintar a vastos sectores del gobierno, agencias de inteligencia, diplomáticos, burócratas, como enemigos ocultos y conspiradores, socava la confianza en las instituciones públicas necesarias y puede generar hostilidad hacia los funcionarios que simplemente están cumpliendo con su trabajo. Difumina la línea entre el escepticismo saludable hacia el poder y la creencia infundada en conspiraciones generalizadas, haciendo más difícil identificar y abordar los problemas reales de influencia indebida o falta de transparencia en el gobierno. Al final, ¿es el Estado profundo una descripción precisa de cómo operan ciertas fuerzas no democráticas dentro del gobierno moderno, o es una narrativa simplista y peligrosa que etiqueta la complejidad, la burocracia y la disidencia política como conspiración? La realidad es que los gobiernos modernos son entidades masivas y complejas, con múltiples centros de poder, intereses en conflicto, áreas de opacidad y posible influencia indebida. Reconocer estos problemas reales es vital para una ciudadanía informada. Pero saltar de la existencia de estos problemas a la conclusión de un Estado profundo unificado y malévolo que controla los hilos desde las sombras requiere un salto de fe que a menudo ignora la naturaleza fragmentada y a menudo ineficiente de la propia burocracia. La teoría del Estado profundo nos desafía a considerar dónde termina la influencia legítima y comienza el control secreto. Un debate que, en la era de la desconfesión masiva, sigue más vivo que nunca. Capítulo 12. Del escepticismo a la vigilancia, reflexiones sobre el poder invisible. Hemos llegado al final de nuestro viaje a través de la oscura y enigmática galaxia de las teorías que postulan que gobiernos secretos, o grupos de élite ocultos, controlan el mundo. Hemos explorado las leyendas de los Illuminati, desentrañado el secretismo de la masonería, nos hemos asomado a las reuniones privadas de Bilderberg y la Comisión Trilateral, investigado las sociedades universitarias exclusivas, considerado el poder encubierto de las agencias de inteligencia y analizado la influencia colosal del complejo militar industrial. Sin olvidar las sospechas que pesan sobre la banca global y los medios de comunicación, culminando con la moderna teoría del Estado profundo.
A lo largo de estos capítulos, hemos visto cómo la idea de que manos invisibles dirigen nuestro destino persiste a lo largo del tiempo, adaptándose a las realidades de cada época pero manteniendo un núcleo común de desconfianza y temor. Pero, ¿qué aprendemos realmente de este viaje? ¿Es la persistencia de estas teorías una prueba de que algo sinister se esconde tras la cortina, o es un reflejo de algo más profundo y complejo dentro de la propia naturaleza humana y la estructura de nuestras sociedades? La primera y quizás más obvia conclusión es que la desconfianza hacia el poder es una constante histórica. Independientemente de la forma que tome el gobierno, monarquía, república, democracia, la sospecha de que quienes lo ejercen tienen agendas ocultas o sirven a intereses distintos a los declarados parece ser una inclinación humana casi universal. Esta desconfianza no siempre es infundada. La historia está llena de ejemplos reales de intriga política, corrupción, operaciones secretas y abusos de poder que se llevaron a cabo lejos del escrutinio público. Estos casos documentados de engaño por parte de las autoridades actúan como combustible, validando la idea de que, si lo hicieron una vez, podrían estar haciéndolo de nuevo, a una escala mucho mayor. Otra fuerza motriz detrás de la creencia en gobiernos secretos es, como hemos discutido, la necesidad de encontrar orden y explicación en un mundo que a menudo parece caótico, injusto y fuera de control. Una teoría de conspiración, por elaborada que sea, ofrece una narrativa coherente. Proporciona villanos claros, la élite secreta, los banqueros, los burócratas incrustados, y un plan maestro, el nuevo orden mundial, el control global, la subyugación de la humanidad. Esta estructura narrativa es mucho más satisfactoria para la mente que aceptar la complejidad desordenada de la realidad, donde los eventos son el resultado de múltiples factores que interactúan, a menudo por accidente o incompetencia, en lugar de un diseño deliberado. El sentimiento de impotencia en un mundo cada vez más globalizado y controlado por fuerzas que parecen estar más allá del alcance del ciudadano común también alimenta estas teorías. Creer en un gobierno secreto, irónicamente, puede otorgar una sensación de poder a quienes se sienten marginados. Al despertar a la supuesta verdad oculta, el creyente siente que posee un conocimiento privilegiado que las masas dormidas no tienen. Esto crea un sentido de pertenencia a una comunidad de sabedores, una élite alternativa que se opone a la élite que supuestamente controla el mundo. En la era de la información digital, donde la desinformación se propaga a la velocidad de un clic y los algoritmos pueden crear cámaras de eco que refuerzan las creencias existentes, estas teorías encuentran un terreno fértil sin precedentes. La dificultad para discernir fuentes fiables, la saturación de noticias y la tendencia a confiar en información que confirma nuestras ideas preconcebidas contribuyen a que las teorías de conspiración sobre el control secreto se arraiguen y se expandan. Sin embargo, es crucial, absolutamente crucial, diferenciar entre un escepticismo saludable y una creencia infundada en conspiraciones generalizadas. El escepticismo nos impulsa a cuestionar las narrativas oficiales, a buscar pruebas, a considerar diferentes perspectivas y a exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes ostentan el poder. Es una fuerza vital en una sociedad democrática. La creencia infundada en gobiernos secretos, por otro lado, a menudo se basa en la interpretación sesgada de la evidencia, la conexión forzada de puntos no relacionados y el rechazo categórico de cualquier información que contradiga la teoría, sin importar cuán sólida sea su fuente. Si bien la idea de un gobierno secreto global unificado y malévolo que controla todos los aspectos de nuestras vidas parece, a la luz de la evidencia disponible, más un mito que una realidad, no podemos caer en la ingenuidad de creer que el poder siempre opera de manera transparente y en beneficio de todos. Las élites existen, las redes de influencia operan, el lobby financiero y corporativo es poderoso, las agencias de inteligencia tienen secretos, a veces peligrosos, y la burocracia puede resistir el control democrático. Estos son problemas reales que requieren vigilancia constante, análisis crítico y un compromiso activo con los procesos democráticos para exigir más transparencia y rendición de cuentas. Las teorías de conspiración sobre el control secreto, aunque a menudo carecen de base fáctica, nos dicen algo importante sobre nuestras propias ansiedades. Reflejan nuestro miedo a la impotencia, nuestra desconfianza en las instituciones y nuestra búsqueda de sentido en un mundo complejo. En lugar de descartarlas por completo, quizás debamos ver su persistencia como un síntoma de problemas subyacentes,
la falta de transparencia en el poder, la desigualdad económica, la sensación de estar desconectado de quienes toman las decisiones. El verdadero desafío, entonces, no es decidir si los Illuminati o Bilderberg controlan el mundo, sino aprender a navegar por un mundo donde el poder es a menudo opaco, la información es manipulada y la influencia se ejerce de maneras complejas y a veces invisibles. Se trata de desarrollar un pensamiento crítico robusto, de ser discernientes sobre nuestras fuentes de información, de resistir la tentación de las explicaciones simples para problemas complejos y de mantener una vigilancia constante sobre aquellos que ostentan el poder, exigiendo siempre más transparencia y más rendición de cuentas. Al final de este viaje, la sombra del poder no se disipa por completo, pero quizás, al comprender mejor por qué nos fascinan tanto las historias de gobiernos secretos, podemos equiparnos mejor para distinguir entre la paranoia infundada y la vigilancia necesaria en un mundo donde los hilos de la influencia a menudo son sutiles, pero rara vez completamente invisibles para el ojo crítico y bien informado. La conversación sobre quién controla el mundo continuará, sin duda, pero esperamos que ahora estés mejor preparado para participar en ella con una perspectiva más amplia y una mente más aguda.